¿Qué contar de Death Note y su franquicia que no se haya dicho ya? Pues déjame contarte algo que seguramente no conocías, y esto es que existe una telenovela de Death Note, la posible envidia de Televisa. Aquí está nuestro hijo. Quiero verlo. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¡Negro! Así que ponte a temblar, Rosa de Guadalupe, porque tu nombre está en la lista de los ajusticiados. Pero antes vamos a hacerles una más que repetitiva introducción a la franquicia. Así que toma tu bolígrafo, tus papas, abróchate el cinturón y prepárate para el viaje en la nave geek. 3, 2, 1. ¡Here we go! Primero que nada, ¿de qué trata Death Note? Pues, antes que nada nos presenta a un chico guapo, inteligente y de buena posición económica llamado Light, que se encuentra un cuaderno negro que cae del cielo al patio de la escuela y que en la tapa dice, pues, Death Note. Este cuaderno es de lo más normal si no fuera por la pequeña cosita de que se puede usar para matar personas con solo anotar sus nombres en él. Claro que esto es un poco más complicado, ya que además viene con una serie de reglas a seguir. Ya sabes, lo normal en un día de escuela cualquiera. Pero Light no es el único protagonista, obviamente. En el medio van a ir apareciendo varios personajes con la función de complejizar más la trama. Entre todos los que destacan, Misa, una rubia que es más pegajosa con Light que tú con un gatito en la calle. L, el detective encargado de atrapar a un asesino llamado Kira. Y Ryuk, un ángel de la muerte o un Shinigami que es el encargado de tirar el cuaderno a la tierra. ¿Por qué? Porque estaba aburrido y dijo, vamos a soltar una arma de destrucción masiva al mundo por los loles, literal. Bueno, casi, entre otros más. Fue publicada en la revista Shonen Jump y dividida en 108 capítulos y 12 tomos recopilatorios, más el especial tomo 13, y debido a su obvia gran excepción, fue adaptada al formato anime, dejándonos unos 37 capítulos y 2 especiales, de 2 horas el primero y hora y media el segundo. Dicho todo esto, hay que aclarar que este policial con tintes sobrenaturales y una hermosa invitación al gran debate filosófico sobre la idea del bien y el mal, o la justicia, no se queda solo en un conjunto de viñetas y su casi calcada adaptación al anime. Resulta que en Japón, aunque no parezcan seres humanos tercermundistas necesitados de dinero, como quien les habla, hay gente fanática de ganar plata, pilluyo, varo, money, dinero constante y sonante. ¿Y qué pasa cuando ves la posibilidad de ganar dinero con algo que le va bien? Como nuestro canal, si tú le das like, te suscribes y se lo muestras a tus amigos, lo inventas una y otra y otra y otra maldita vez. ¿Y qué pasa cuando inventas algo muchas veces? Te surgen porquerías y te surgen cosas geniales. Y a Death Note le pasó esto, más lo segundo que lo primero. Sin irnos mucho por las ramas, Death Note fue adaptado a 5 live actions, de los cuales 4 son japoneses y 1 es yankee, y es de Netflix. Ya sabrán quién es el hermano con el cromosoma de más. En orden, las pelis japo son Death Note del 2006, Death Note The Last Name, igualmente del 2006, L Change the World 2008 y la grandiosa Death Note Light Up the New World 2016. La basura yankee se llama simplemente Death Note y es adaptada en el 2017. Además de estas 5 películas, Death Note tiene una miniserie de 3 episodios llamada Death Note The New Generation de 2016, que sirve como introducción a la peli que saldría tiempo después en ese mismo año. Tiene también 2 novelas ligeras, siendo una de ellas la adaptación de live action de L y la otra es la grandiosa Death Note Another Note de Los Angeles BB Murder Cases de 2006, ubicada unos años antes de la trama original, más 2 mangas one shots, uno del 2008 y el otro es del año 2020. Algunos videojuegos, un juego de mesa llamado Death Note Enfrentamiento, un musical y una fucking telenovela. Esa es del 2015, que es además la estrella de este video. Death Note, la telenovela. Esta telenovela o drama, como es que se les dice a las telenovelas en Asia, de Death Note, de nada más que 11 episodios y de aproximadamente 50 minutos cada uno, fue dirigida por Ryuichi Inomata, Ryo Nishimura y Mari Iwasaki, producida por Kazu Kimura, Akino Suzuki, Yoshitaka Omori y Yoshinori Shigeyama, y escrita por Yoshinori Sumi. Los papeles protagónicos corren a cargo de Kubota Masataka, de Sly Yagami, Yamasaki Kento como L, Yuki Mio como Ner y Melo, así es, son un solo personaje, y Sano Hinako, ella hace a Misa Mane, entre otros.
Aunque cuenta casi con el mismo desarrollo argumental que su versión original, o sea, Light es un estudiante universitario ordinario y un puto genio, consigue una Death Note que cambia su vida y bla 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 bla. Esta producción, transmitida durante 2015 por NTV, está cargada de varias diferencias con respecto a la obra original. Algunas de ellas puede uno dejarlas pasar sin llegar a generar rechazo por ser detalles menores, como el trabajo de Light como camarero luego de una escuela y de que Nier sea mujer, entre algunos más. Sin embargo, cuenta con cambios en la trama bastante significativos, como el hecho de que aquí, alerta de spoiler, Melo no sea más que el alter ego de Nier. Sí, como si fuera una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o que Wataru no haya tenido el mismo final que su versión en la viñeta o en el anime. Y hay más, pero no te vamos a spoilear porque eso está muy feo. Y sin embargo, a pesar de ciertos cambios significativos, logra ser una adaptación bastante agradable y muy entretenida, aunque obviamente tiene algunas cosillas que haría creer a uno que solo está siendo vista como consumo irónico. Pero enfoquémonos un poco en las diferencias con su obra original, y es que la diferencia más notable quizás sean las personalidades de Light, L y Nier. A diferencia de su versión original, Light es menos serio y astuto, y se podría decir que es hasta un poco torpe. Otra diferencia es que es hasta un poco cobarde, se siente culpable en un principio y hasta parece costarle asimilar todo lo que va sucediendo alrededor suyo con el tema de las muertes y lo criminal. Sin embargo, ligado a este último punto, es muy interesante y hasta creíble el cambio y desarrollo que va teniendo el personaje. No es un cambio de golpe, es un cambio de a poco, de tal manera que se nos hace difícil darnos cuenta de cuál es el momento exacto en el que Light realmente decide ser Kira. En definitiva, si bien arrancamos con un Light humilde y bonachón, el personaje logra finalmente la personalidad esperada. Otro dato de color es que en esta versión Light es fan de Misa. En cuanto a L, no difiere tanto de su contraparte original, aunque sí es bastante más carismático y agradable. Aunque en un principio puede parecer un poco pedante e irritante, uno le va a tomar cariño debido a esa personalidad más definida. Hasta parece ser un ser humano y no un elfo doméstico. Es gracias a que tenemos un L más humano que podemos disfrutar de una relación más cariñosa y amistosa entre Light y L. Acá sí podemos ver una relación más profunda entre ellos, y como dato menor, le cambian algunas de sus mañas. A pesar de estos pequeños cambios, en términos generales, termina por ser un buen L. La diferencia más grande que quizás se encuentra en la aparición de Nier, comenzando desde el hecho que en esta versión ellos sí interactúan. Exacto, Nier y L aparecen al mismo tiempo varias veces, pero lo remarcable es que Melo y Nier son exactamente el mismo personaje, aunque Melo sea la versión más psicópata de Nier. Otra notable diferencia con este personaje es que en este drama, Nier es un personaje más simpático y alegre, y al igual que L, más humano. Podemos disfrutar de la admiración y amor que Nier siente por L, cosa que no puede verse en sus otras versiones. Y podríamos estar todo el día hablando de las diferencias en las personalidades de los personajes respecto a su personaje animada con la dibujada, pero como esto es un video y no es una misa, cambiemos de tema. ¿Qué decir de lo técnico? Es todo muy pobre. Hay algo en particular de las telenovelas, y es que por alguna razón, quizás sea las cámaras que usan, las telenovelas no se ven estéticamente igual que una película. Los movimientos, los cambios de escena y ni mucho menos las actuaciones. ¿Y acá sucede eso? No te saca nunca la sensación de estar viendo una novela típica de Televisa, aunque con Cuadernos de la Muerte y Shinigamis y cosas extrañas, o de Canal 13. Y las actuaciones son horribles, típicas de novela. Y miren, no es que yo sea actor, pero sabría darme cuenta cuando estoy sobreactuando, o tal vez no, y por eso estoy haciendo videos en YouTube. En fin, y esto es lo que le sobra a este drama: sobreactuación. Nada se siente real, ni cuando lloran, ni cuando gritan, ni cuando tienen miedo, nada. Quizás sea que todos los japoneses actúan así, la verdad es que no lo sé. Sin embargo, el tema de lo actoral o lo visual en cuanto a técnicas de filmación no me molestó mucho. Desde un primer momento me lo esperé así. En cuanto al sonido y vestuario, sí me gustó. Invocan bien los efectos de sonido en las escenas claves, supieron generar sensación de nervios o de tensión, incluso alegría. Y en cuanto a la estética de los personajes, está muy bien representada, aunque me pareció un poco ridícula la de Melo. Y aunque la de Nier también desentona con esa estética más humana y real que tiene el drama, al menos se ve un poco menos exagerada y ridícula que la apariencia de Melo. Y si se preguntan por Yuk, pues no han avanzado mucho desde su versión CGI del 2006. Es más, estoy bastante seguro de que hicieron un copia y pega. En conclusión, amiguitos, obviamente estamos viendo una versión resumida del anime y del manga que comprime bastante algún que otro arco bastante importante, como por ejemplo el arco del grupo Yotsuba, que acá se resuelve en un solo capítulo, pero al menos logran encajar todo y sin dejar cabos sueltos, y creo que esto es un poco más importante. Obviamente no es una adaptación 100% fiel al manga o al anime, pero
pero mantiene gran parte de lo ya visto de una manera muy agradable, y aunque las cosas no sean del todo diferentes, aunque algunas muertes sí, si así lo fuera no estaría mal, es solo una versión distinta. No tendría sentido ver algo exactamente igual a lo ya visto, sería aburridísimo, y si no te gusta Death Note o no eres muy fan, no es necesario que lo veas. Personalmente creo que esta obra es recomendable para aquellos que aún se quedaron con hambre de más Death Note, o para aquellos que les gusta ver cosas extrañas, por así decirlo. No vayan a verlo con muchas pretensiones, porque al fin y al cabo es una puta telenovela, con actuaciones típicas de telenovela y técnicas de filmación típicas de telenovela. Pero diablos, sacando todo eso, la verdad es que es buena y logra entretener. Así que si ya viste esta novela, dinos en la caja de los comentarios, ¿qué te pareció? ¿Estás o no estás de acuerdo con nosotros? ¿Sabías siquiera de su existencia? Nos gustaría saberlo, y te recuerdo que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde subimos mucho contenido interesante y podrás adivinar de qué se trata el siguiente video que subiremos. Por el momento, yo soy Abel, para recordarte que en la nave geek tú puedes ser el impostor.